Esta historia continúa en el palacio de Zenosama en donde estos se encontraban aburridos pues luego de muchos años estos no habrían visto un mayor desarrollo en los mortales de los universos, por lo que ellos decidirían acabar con los universos de menor desarrollo, comenzando a cargar sus técnicas hasta que el Zenosama del presente se detendría, de lo que se daría cuenta el Zenosama del futuro, a lo que éste le preguntaría con curiosidad qué le ocurría, a lo que el Zenosama del presente le diría que todavía no pueden destruir los universos, pues estos tenían que traer a Son Goku, pues este era su amigo. Acto seguido, llamaría al gran sacerdote ordenándole que trajera a Goku a su palacio antes de que estos destruyan a los universos. Así el gran sacerdote asentiría, a la vez que este trataría de contactarse con Whis para informarle sobre los deseos que tenía Zenosama. Mientras esos eventos ocurrían en el planeta de Bills, Vegeta se encontraría en un duro enfrentamiento, pues Bills habría decidido medir el progreso de Vegeta, por lo que ambos comenzaron un breve enfrentamiento en el cual Bills tuvo la ventaja en casi todo el tiempo, al menos hasta que Vegeta consiguió controlar el Super Saiyajin Blue, con el cual este conseguiría conectarle un poderoso puñetazo en el rostro, lo que encendería la furia en Bills, el cual en tan solo un instante derrotaría a Vegeta sin ningún problema. Luego de hacer eso, Whis se ofreció a continuar con su entrenamiento, pero Vegeta lo rechazaría pues su hija está muy cerca de nacer, por lo que le pediría a este que lo regresará a la Tierra. Mientras tanto, en la Tierra dos nuevos héroes habrían aparecido, los cuales se hacían llamar el Gran Saiyaman X1 y X2, los cuales con facilidad conseguirían detener el robo de un banco. Al terminar con ese trabajo, ambos se deberían de ir lo más rápido posible antes de que Krillin llegara, pues Goten y Trunks no habrían querido decirle a nadie sobre sus identidades superheroicas. Así ambos amigos hablarían sobre el hecho de que ambos no tendrían ni una pizca de reconocimiento a diferencia de sus versiones futuras, a lo que Goten le diría a Trunks si tenía algún sentido continuar combatiendo el crimen, pues no hay ninguna amenaza que los ponga en problemas y las únicas amenazas las podía detener Krillin sin ningún problema, a lo que Trunks le diría a Goten que tiene razón, aunque le menciona que Krillin no siempre está en servicio y que en ese momento ellos pueden patrullar la zona, algo que Goten no le gustaría, pues desde que entraron a la escuela el tiempo de su entrenamiento se vio drásticamente reducido y que si continúan a ese paso estos comenzarán a perder fuerza. Pero antes de que pudieran tomar una decisión, una alarma sonaría en el reloj de Trunks, pues su descanso había terminado y tenían que regresar rápido a la escuela si no querían tener problemas, por lo que estos se marcharían al mismo tiempo que se lamentarían, pues si no estuvieran en la escuela tendrían mucho más tiempo libre. Al mismo tiempo que estos se preguntarían qué estaban haciendo sus hermanos menores. Mientras tanto, en una zona desértica, Bardock y Turles estarían librando un duro combate en contra de Goku, el cual estaría transformado en Super Saiyajin fase 2 al igual que ellos. En ese momento Bardock se lanzaría contra Goku tratándole de dar un puñetazo, aunque Goku con facilidad lo conseguiría esquivar, al mismo tiempo que este le conectaría una poderosa patada la cual lo mandaría a volar, aunque Turles aprovecharía la distracción consiguiéndole conectarle múltiples golpes, aunque Goku rápidamente conseguiría reaccionar y contraatacar generándose un poderoso intercambio de golpes hasta que Goku tomaría ventaja lanzándole una ráfaga de ki a quemarropa en el estómago, aunque esto habría hecho que Goku descuidara su defensa, por lo que Bardock con mucha ira le conseguiría conectar una fuerte patada lo suficientemente fuerte para hacerlo estrellar contra el suelo. En ese momento Bardock le diría a Turles: tenemos que utilizar todo nuestro poder si queremos vencer a mi papá, a lo que Turles le diría quería mantenerlo como una sorpresa, pero creo que no nos quedará de otra, al mismo tiempo que ambos comenzarían a aumentar su poder haciendo levitar a cientos de rocas, lo que sorprendería a Goku al igual que se emocionaría, pues después de mucho tiempo estos habrían conseguido un poder gigantesco, pues mientras que Turles habría conseguido controlar el Super Saiyajin 2 al máximo, Bardock habría conseguido alcanzar el Super Saiyajin fase 3, lo que sorprendería mucho a Goku, pero antes de que este lograra reaccionar este recibiría múltiples puñetazos los cuales lo habrían hecho retroceder, aunque estos no le permitirían descansar conectándole múltiples golpes tan rápidos y coordinados que no le permitirían reaccionar, aunque en ese momento este conseguiría transformarse en Super Saiyajin fase 3 lanzándose contra los híbridos conectándole un fuerte puñetazo a Turles, lo que lo mandaría a volar, aunque en ese momento Bardock conseguiría reaccionar lanzándole múltiples puñetazos en contra de su padre,
aunque Goku conseguiría bloquear todos los ataques de su hijo a la vez que este le conseguiría conectar una fuerte patada, mientras Turles comenzaría a atacar en múltiples ocasiones a Goku, dándole el suficiente tiempo para que Bardock se consiguiera recuperar lanzando múltiples ráfagas de ki en contra de su padre, las cuales estallaría contra este, aunque Goku conseguiría teletransportarse atrás de Bardock, conectándole un poderoso puñetazo en la cara a Bardock tan poderoso que este se estrellaría fuertemente contra el suelo. Goku, al darse cuenta que golpeó con mucha fuerza a su hijo, este disminuiría su poder un poco, preguntándole si se encontraba bien, aunque en ese momento Turles le conectaría un fuerte puñetazo al mismo tiempo que lanzaría una poderosa ráfaga de ki en contra de este, generando una gran cortina de humo, aunque al disiparse Goku no habría recibido ningún daño, pues este se habría transformado en Super Saiyajin Dios. Con esta fase Bardock y Turles no tendrían ninguna oportunidad, aunque estos no se darían por vencidos, colocándose en pose de pelea, aunque antes de que estos comenzaran la pelea un fuerte destello de luz caería del cielo, pues Whis y Vegeta habrían llegado a la Tierra. Así Goku le dejaría encargado a Vegeta el entrenamiento de sus hijos, mientras este se encontraba entrenando con Whis. En ese momento Vegeta le diría con una sonrisa burlona a Goku: prepárate, Kakaroto, pues verás que bajo mis entrenamientos los niños se harán mucho más fuertes que con tu entrenamiento, a lo que Goku tan solo sonreiría, mientras le diría que solo en sus sueños, mientras este se preparaba para irse al planeta de Bills, aunque en ese momento Whis recibiría el llamado del gran sacerdote, por lo que Whis apresuraría a Goku, por lo que ambos se irían al planeta del Supremo Kaiosama para que luego este los lleve al palacio de Zenosama. Al llegar al palacio de Zenosama, el gran sacerdote ordenaría a Whis y al Supremo Kaiosama que regresen a su universo, pues Zenosama solo quería estar con Goku, por lo que a estos no les quedarían otra opción que obedecer al gran sacerdote. Mientras tanto Goku, al ver a Zenosama, saludaría a estos, los cuales estarían felices por su llegada. En ese momento los Zenosamas se pondrían serios al mismo tiempo que estos comenzarían a cargar una gran cantidad de energía en sus manos, lo que confundiría a Goku, preguntándole a estos lo que estaban haciendo, a lo que estos le responderían que estaban a punto de acabar con la existencia de los universos con menos avances, lo que sorprendió y asustó a Goku, el cual les diría a Zenosama que no podía hacerlo, a lo que estos confundidos le preguntarían el por qué. En ese momento Goku titubearía unos segundos hasta que este recordaría la promesa que Zenosama le había dicho antes, por lo que Goku le diría que este no podía destruir los universos, porque de lo contrario este no podría hacer el torneo de las artes marciales, a lo que Zenosama le diría que lo había olvidado, a lo que el Zenosama del futuro le preguntaría qué era eso, a lo que el Zenosama del presente le diría que era algo muy divertido, al mismo tiempo que llamaría al gran sacerdote diciendo que le hable a los dioses, pues los necesita para hacer algo divertido, a lo que el gran sacerdote asentiría, a la vez que en los distintos universos los dioses de la destrucción comenzarían a recibir el llamado de Zenosama, llegando rápidamente arrodillándose por la presencia de Zenosama. Bills, al llegar al palacio de Zenosama y al ver a Goku, este se pondría muy nervioso, pues no sabía qué era lo que había hecho Goku. En ese momento el gran sacerdote les comunicaría a todos que el gran rey del todo tenía un anuncio que dar. En ese momento Zenosama les diría que dentro de 5 tic realizara un torneo del poder donde participarán 10 candidatos de los universos seleccionados. En ese momento Bills se encontraría lamentándose por todo lo que está ocurriendo, aunque antes de que alguien pudiera decir algo, el Zenosama del futuro le diría algo al Zenosama del presente, de lo cual se percataría el gran sacerdote, preguntándole si algo estaba ocurriendo. En ese momento el Zenosama del presente le diría a el gran sacerdote que su versión futura no tenía ni la menor idea de lo que era un torneo, por lo que este sugeriría realizar un torneo de exhibición, creando de inmediato una plataforma. En ese momento, Daishinkan le diría a todos los dioses de la destrucción que pasarán a la plataforma, lo que sorprendería a todos los dioses por la orden del gran sacerdote, aunque estos, al no tener otra opción, bajarían a la plataforma. En ese momento el dios Kitela le preguntaría las reglas al gran sacerdote, a lo que este le respondería que Zenosama pondría las reglas después de este enfrentamiento, al mismo tiempo que diría que habría una recompensa para el dios de la destrucción que llegue hasta el final. En ese momento Kitela le diría a Bills que después de tantos años por fin sabrán quién es el dios de la destrucción más fuerte, aunque Bills le respondería que este siempre busca alguna forma de provocarlo. En ese momento ambos comenzarían una pequeña discusión
hablaron hasta que Goku los interrumpiría, deseándole suerte a Bills, lo que enfurecería más a Bills, el cual le gritaría a Goku, culpándole por todo lo que estaba ocurriendo, lo que sería escuchado por los otros dioses de la destrucción. En ese momento todos culparían a Bills por todos los acontecimientos. En ese momento Kitela le diría a Bills que había cavado su propia tumba, a lo que Bills solo los observaría con mucho enojo. En ese momento Bermud le diría a Bills que todos los dioses de la destrucción tenían asuntos pendientes con él. En ese momento el supremo Kaiosama preguntaría a qué se referían los dioses de la destrucción, a lo que Whis le explicaría cómo hace mucho tiempo Zenosama realizó un torneo de escondidas, aunque ese torneo fue cancelado una vez que Bills se quedara dormido, lo que enojó mucho a Zenosama, haciendo que los demás dioses se esforzaran mucho para que este no acabara con sus universos, por lo que desde ese día estos se llevarían mal con Bills. En ese momento todos los dioses habrían rodeado a Bills, comenzando a prepararse para el combate. En ese momento Bills sonreiría a la vez que los provocaría aún más. Mientras tanto el gran sacerdote daría la indicación para comenzar el combate, haciendo que todos los dioses salieran disparados contra Bills, aunque este los conseguiría esquivar en múltiples ocasiones con movimientos que impresionarían a Goku, el cual preguntaría a Whis el cómo lo hacía, a lo que Whis le mencionaría que estaba utilizando una técnica muy complicada de utilizar. Mientras tanto Bills se comenzaría a confiar por la superioridad que estaba demostrando, lo que había sido un error, pues el dios Mosco lo conseguiría atrapar. Mientras tanto Whis le diría a Goku que Bills no era perfecto. En ese momento todos los dioses felicitaron a Mosco por atrapar a Bills lanzándose contra este, aunque Bills conseguiría escapar del agarre de Mosco, esquivando el ataque de los dioses de la destrucción, el cual impactaría en el dios del universo 3, haciendo que este cayera al suelo, aunque estos luego se percatarían de que Bills estaría volando, por lo que estos lo perseguirían, aunque al estar muy cerca de él estos se darían cuenta de que no era más que champa. En ese momento Bills saldría de su escondite, diciéndoles que son unos estúpidos, al mismo tiempo que lanzaría un poderoso ataque en contra de los dioses, generando una poderosa explosión, aunque al disiparse el humo, veríamos que Sidra habría creado una barrera de energía, a la vez que diría que no había nadie que pudiera igualar su defensa, aunque en ese momento este recibiría una poderosa patada de Bermot, a la vez que este diría que lo sentía mucho, pero le vio muchas aperturas y no se pudo contener. En ese momento muchos dioses de la destrucción lo maldecirían, aunque este diría que solo uno de ellos podría estar en la cima y que los demás solo eran oponentes, algo que emocionaría a Kitela y haría maldecir a Bills. En ese momento Bermot crearía múltiples esferas en las cuales encerraría a los dioses, al mismo tiempo que crearía múltiples cartas con su ki, lanzándolas contra estos, generándoles mucho daño, aunque el dios Liquor conseguiría escapar, a la vez que liberaría sus 9 colas lanzándole múltiples esferas de ki, generando una gran explosión, aunque Jerez aparecería detrás de él lanzándole una flecha, la cual atravesaría el brazo del dios destructor, lo que sorprendería un poco a Jerez alabando sus reflejos, aunque en ese momento Ramosh lanzaría un poderoso rugido, el cual paralizaría a todos los dioses de la destrucción, a la vez que este se lanzaría contra ellos embistiéndolos a todos. En ese momento Goku diría que ya no podía ver absolutamente nada, pues los ataques de los dioses generarían cientos de explosiones, al igual que mucho humo en la plataforma. En ese momento los Zenosamas diría que debido a lo rápido de los dioses de la destrucción estos ya no podían ver nada y que ya se había vuelto aburrido el gran sacerdote. Al percatarse de eso les mencionaría que los detendrá en ese instante. Mientras tanto Bills y Kitela serían los únicos dioses que seguían de pie, a lo que el ratón le diría que era hora de saber quién era el mejor de ellos dos, a lo que Bills le diría que así es y que por fin lo callara, así ambos se lanzarían contra el otro, aunque en ese momento el gran sacerdote detendría el combate diciéndoles que debido a su combate intenso no había ganador, pues no consiguieron hacer que Zenosama se divirtiera, por lo que todos quedaron descalificados. Acto seguido todos los ángeles entrarían a curar a sus respectivos dioses. Mientras tanto el Zenosama del presente le preguntaría a su versión futura si le había gustado el combate, a lo que este le diría que no, pues no le encontraba lo interesante al torneo, a la vez que diría que quizás sería mejor si lo cancelaran y destruyeran a los universos, lo que dejaría congelados a los dioses de la destrucción, aunque Goku les diría que no, pues como ellos dijeron no lo disfrutaron porque no pudieron ver nada y que está seguro de que si estos ven un duelo mucho menos fuerte se convencerán, a lo que los dos Zenosamas se ven y le dirían a Goku el cómo harían eso, a lo que Goku les diría que si le dan 2 horas terrícolas este conseguiría a 3 peleadores fuertes, los cuales se enfrentarán para su entretenimiento, a lo que los dos Zenosamas aceptarían, a la vez que dirigiéndose al dios Sidra le diría que él también trajera a 3 peleadores de su universo para convencerse, a lo que este con mucho miedo asentiría, al mismo tiempo que Zenosama citaría a los demás dioses de la destrucción en 2 horas.
Para que todos vean el nuevo torneo de exhibición. Nota de autor. Esta vez Toppo no se encontraría con su dios de la destrucción, debido a que este se encontraba en una misión importante. Fin de nota de autor. Después de decir eso, todos los dioses se retirarían, aunque en el universo 7 Bills se encontraría regañando a Goku por la imprudencia que este había cometido, aunque Goku le diría lo que había sucedido. Así Bills, al conocer eso, se calmaría un poco, aunque aún así le diría a Goku que se apresurara a encontrar a los sujetos que iban a estar en el torneo de exhibición, a lo que Goku le pediría al Supremo Kaiosama que lo regresará a la Tierra para buscarlos, a lo que este aceptaría. Goku al llegar pensaría en ir con Vegeta, pues quizás este se encontraba desocupado, aunque este se percataría de que el ki de sus hijos se encontraría en un solo lugar, por lo que este rápidamente se teletransportaría hacia ese lugar, percatándose de que Milk había organizado una comida familiar, lo cual alegraría un poco a Goku, el cual tras un regaño de Milk comenzaría a disfrutar del ambiente familiar, olvidándose de lo que había venido a hacer, pasando las 2 horas, por lo que el Supremo Kaiosama regresaría a por él. Goku al verlo entraría por unos segundos en pánico, hasta que este se le ocurriría un plan, diciéndole a Milk que tenía que hablar con sus hijos en privado, saliendo de su casa a la vez que Goku les diría lo que había ocurrido, lo que preocuparía a los tres, aunque pidiéndole el favor a Goten y a Gohan de que lo acompañen, aunque Bardock rogaría por también participar, y por las insistencias de Bardock a Goku no le quedaría de otra que también hacerlo participar, llevándose a los tres al palacio de Zenosama, los cuales ya se encontraban listos para ver el espectáculo, diciéndole a Goku que estos ya podían empezar. Así Goku mandaría a su hijo menor a pelear primero, el cual se prepararía rápidamente, aunque en la otra esquina Basil se encontraría confiado, pues al final del día Bardock continuaba siendo un niño, burlándose de que uno de los guerreros del universo 7 fuera un niño, lo que molestaría en gran medida a Bardock. En ese momento el gran sacerdote daría la orden de comenzar la pelea, por lo que Bardock, sin titubear un poco, accedería rápidamente al Super Saiyajin, lanzándose contra Basil, el cual se sorprendería por la velocidad de Bardock, recibiendo el poderoso puñetazo, el cual lo mandaría a volar unos cuantos metros. En ese momento Bardock, confiado, le diría a Basil si ese ataque fue demasiado para él, lo que molestaría al lobo, el cual se lanzaría contra el híbrido, comenzando un poderoso intercambio de golpes, hasta que Basil, aprovechando una distracción de Bardock, le lanzaría una ráfaga de ki contra este ataque que el niño no esperaba, recibiendo el ataque de lleno. En ese momento Basil, muy confiado, comenzaría a alardear de su poder, aunque una voz lo callaría diciéndole que era muy confiado y que esa confianza era su perdición, a la vez que vemos a Bardock transformado en Super Saiyajin fase 2, el cual sin titubear un segundo le comenzaría a conectar múltiples puñetazos al cuerpo de Basil, ataques tan poderosos que le generarían un gran daño a este, dejándolo al borde de la arena de combate. En ese momento Bardock se colocaría delante de él diciéndole que se rindiera, aunque en ese momento Basil se lanzaría contra él conectándole un fuerte rodillazo en la cara, impacto que no le generaría ningún daño al híbrido, el cual lentamente se acercaría al lobo, el cual asustado pediría que le lanzaran eso, algo que desconcertaría a Bardock por unos segundos, los cuales serían aprovechados por Basil, el cual le pediría a su Supremo Kaiosama que le diera eso. Así el Supremo Kaiosama del universo 9 le daría una especie de fruto del cual este se alimentaría, aumentando su poder al máximo. Lo que sorprendería a Bardock. En ese momento Basil se lanzaría contra Bardock lanzándole un fuerte puñetazo, el cual haría retroceder un poco a Bardock, el cual se sorprendería por el aumento de poder, aunque Basil en múltiples ocasiones comenzaría a conectarle múltiples golpes, los cuales le generarían un gran daño a Bardock. En ese momento Basil le conectaría un poderoso codazo, el cual lo tiraría en la plataforma. En ese momento Basil se reiría por la facilidad en la que este derrotó a Bardock, aunque para su sorpresa una poderosa aura saldría del cuerpo de Bardock, pues este se había transformado en Super Saiyajin fase 3, lanzándose contra él conectándole múltiples puñetazos a Basil tan poderosos que le generaría un gran daño a Basil. En ese momento Bardock, harto de Basil, lanzaría una poderosa ráfaga de ki, generando una poderosa explosión al igual que una gran cortina de humo, aunque al disiparse el humo Basil se encontraba de pie, aunque a los pocos segundos Basil caería inconsciente. En ese momento el gran sacerdote le daría la victoria al universo 7, a la vez que ordenaría el inicio del siguiente enfrentamiento. En ese momento Goten se prepararía para el combate, aunque Bills lo detendría diciéndole a Goten que no utilice todo su poder contra su oponente, pues Zenosama querría ver un espectáculo, algo que molestaría un poco a Goten, pero este rápidamente se lanzaría a la plataforma poniéndose en pose de combate. Mientras tanto, Lavender también se pondría en guardia. En ese momento Goten se lanzaría contra Lavender conectándole una poderosa patada ascendente, el cual haría retroceder a Lavender. En ese momento este lanzaría múltiples ráfagas de ki, aunque Goten rápidamente
rápidamente le lanzaría múltiples golpes tan fuertes que le generarían un gran daño. En ese momento, Lavender, al ver la superioridad de Goten, se colocaría enfrente de Goten escupiéndole una toxina en la cara, lo cual le generaría un gran daño a Goten, cegándolo. En ese momento, Lavender le comenzaría a lanzarle múltiples puñetazos en Goten, generándole un gran daño a Goten. Bills, al ver eso, se preocuparía diciéndole a Goten que mejor dejara de jugar, aunque Goku lo interrumpiría diciéndole que Goten había dejado de entrenar por lo que este estaba oxidado, y que esta pelea le serviría para regresar a su máximo potencial. En ese momento, Goten, muy herido, se pondría de pie, a lo que Lavender se reiría de él preparándose para acabar con él, aunque en ese momento, Goten bloquearía el golpe de Lavender al mismo tiempo que aumentaría su poder transformándose en Super Saiyajin, conectándole múltiples puñetazos apalizándolo. En ese momento, Goten se dispondría a acabar con Lavender, aunque en ese momento la toxina se había propagado en su cuerpo, generándole mucho daño tirándolo al suelo. Mientras tanto, Lavender sonreiría comenzándolo a torturar poco a poco, aunque Goten, harto de eso, aumentaría aún más su poder transformándose en Super Saiyajin fase 3, y con tan solo un puñetazo dejaría inconsciente a Lavender, aunque el poder de la fase 3 junto a la toxina lo habría hecho destransformarse cayendo inconsciente. Goku, al ver eso, rápidamente le daría una semilla del ermitaño con la cual este se recuperaría. En ese momento el gran sacerdote declararía un empate en su pelea. Mientras tanto, Goten se pararía en el lugar del universo 7. En ese momento Bills le gritaría a Goten por qué no podía creer que este perdiera contra Lavender, aunque Goten le diría que si no se hubiera contenido, este no hubiera perdido, aunque el gran sacerdote detendría el conflicto al mismo tiempo que diría que era hora de comenzar el último enfrentamiento. En ese momento Gohan rápidamente caería en la plataforma poniéndose en pose de combate. Mientras tanto, Bergamo decidiría hacer el mismo discurso que en el anime, aunque esta vez no causaría el mismo impacto, pues Zenosama lo interrumpiría diciéndole que Goku no tuvo nada que ver con su decisión de la destrucción de los universos, sino que ellos lo habían decidido y que Goku les dio la oportunidad de que uno de ellos se salvara, por lo que si continuaba diciendo mentiras, ellos se encargarían de que su universo pagara, lo que asustaría a Bergamo, el cual tan solo pediría perdón al mismo tiempo que este se colocaría en pose de combate. Daishin daría la orden de comenzar, mientras que Gohan, sin dudar un segundo, comenzaría a golpear en múltiples ocasiones a Bergamo, aunque para su sorpresa esto no le había hecho nada. En ese momento Bergamo comenzaría a atacar a Gohan, el cual conseguiría esquivar sus ataques al mismo tiempo que este contraatacaría, y para la extrañeza de Gohan, este recibiría sus ataques. En ese momento Bergamo le conseguiría conectar un fuerte puñetazo, el cual mandaría a volar a Gohan. Este se sorprendería pues la fuerza de Bergamo había aumentado. En ese momento Gohan se daría cuenta de lo que estaba ocurriendo, y recordando lo que había ocurrido en la pelea de Goten, este decidiría acabar con esto rápidamente. Gohan accedería a su estado definitivo conectándole una poderosa patada seguido de un puñetazo en el cuerpo de Bergamo con tal poder que lo dejaría sumamente herido. En ese momento Gohan acabaría con él lanzándole una ráfaga de ki, acabando así con la pelea y con el torneo de exhibición. El duelo había terminado. Zenosama se había emocionado por el duelo, por lo que estos estarían emocionados por empezar el torneo de la fuerza. Mientras tanto, el gran sacerdote daría las reglas del torneo del poder, al igual que les diría que universos iban a participar a la vez, que daría la fecha del comienzo del torneo de la fuerza, a la vez que les diría que escogieran a sus mejores guerreros, pues de lo contrario estos serían exterminados.